Mucho a Julián Levarón que nos tome la llamada hoy cuando pues faltan ya pocos minutos para que arranque la caminata a la Ciudad de México del Movimiento por la Paz. Julián, gracias por estar nuevamente en el programa esta mañana. Buenos días, Pascal. Buenos días a todos. ¿Cómo está el ánimo de quienes van a participar en esta movilización? Bien, bien. Vinieron muchos parientes de Chihuahua y de otros lados. Bueno, estarán arrancando entonces a las 9, está programado. ¿Habrá algún mensaje antes de iniciar la caminata desde la Paloma de la Paz en Cuernavaca? Seguro sí lo habrá. Bueno, cuéntanos un poco el propósito, aunque hemos estado dialogando contigo, entrevistándote en los últimos días. Creo que es importante cuando faltan algunos minutos para que comience esta movilización, pues que nos cuentes cuál es el propósito, sobre todo en el contexto del anuncio que hizo el presidente López Obrador, que él personalmente no los va a recibir el domingo en Palacio Nacional cuando arribe ahí la caminata. Bueno, yo creo que nuestro mensaje por parte de nosotros es hacia los ciudadanos. Yo creo que queremos invitarlos a sacar el dolor caminando y a superar el miedo, porque justamente no se acercan ni un sicario a esta caravana. Y ese es el poder que tenemos cuando estamos unidos. El miedo no está en los sicarios ni en el gobierno, el miedo está en nosotros, y eso es lo que nos ha impedido um, hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Pues esto que estamos viendo desde hace meses, años, la violencia en las calles, en los caminos, en los pueblos, es consecuencia de que como sociedad, pues hemos estado desorganizados, hemos abandonado el espacio público, Julián. Claro, claro, nosotros no protestamos cuando las autoridades judiciales, el poder judicial, nos, o sea, vivimos primero con el 5% de impunidad y después con el 10%. Ya cuando llegó el 50% no protestamos, y ahora que la impunidad es casi del 100%, va a estar mucho más difícil, pero yo no creo que eso va a cambiar si no nos unimos nosotros para llamar a cuentas a la autoridad, porque no hay nadie que crea que el Poder Judicial se dedica a hacerle justicia a los mexicanos y que los legisladores se dedican a darnos soluciones para resolver los conflictos. Inclusive se podría decir que si se dedicaran a hacer lo opuesto de eso, han tenido éxito. Julián, estoy seguro que los conscientes, los activos, los que han estado participando en estos movimientos a últimas fechas, ahí estarán con ustedes en Cuernavaca, pero háblale por favor a los escépticos, a quienes digan, ay, pues es una marcha más de tantas que hemos visto, háblale a quienes pues no saben qué hacer ante la violencia que están viviendo en sus ciudades, por favor. Pues los invitamos a hacer un poder nuevo en México. Esto es un feto, es un embrión, es el primer pasito para, para crear una nueva fuerza en México, una fuerza ciudadana, porque eso no lo hemos construido. Hemos aceptado que ir a participar casi como analfabeta cada 4 años, cada 6 años en las elecciones. Es la única responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y después nos quejamos de que no nos cumplen y nos mienten y no hacen lo que tienen que hacer, pero eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que lo hagan, y yo creo que pues a eso estamos invitando. Dime qué esperas que ocurra después de la movilización. Me dices, este es un embrión apenas, pero ¿qué te gustaría que fuera la conclusión, que la opinión pública entendiera el mensaje al concluir esta movilización el domingo en Palacio Nacional? Pues mira, están muriendo 100 mexicanos todos los días, y yo creo que tenemos que crear una fuerza que sea capaz de actuar. Bueno, se nos cayó la llamada con Julián Levarón. Vamos a tratar de restablecerla. Faltan pues poco más de una hora para la hora de arranque que se ha fijado esta movilización que caminará
de la Glorieta de la Paz en el norte de Cuernavaca hasta La Pera y bueno, una conocida curva de la autopista. Y bueno, de ahí irán luego al pueblo de Coajomulco. Es el primer día de esta caminata. Julián, estás de regreso con nosotros y vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Cuál te gustaría que fuera la conclusión, lo que se entendiera en la opinión pública? Pues yo quisiera que asumiéramos la responsabilidad de llamar a cuentas a las autoridades, porque ellos dicen que nos representan y que es una delegación de los derechos que nosotros tenemos. Y creo que tenemos que construir una fuerza que sea capaz de actuar en tiempo real. 100 mexicanos mueren todos los días a manos de criminales. Yo quisiera ver una unidad que sea capaz de ir a llamar a cuentas en tiempo real a las autoridades para atender la atrocidad y que sea capaz de llamar a cuentas y de darle ultimatos a la autoridad de que cumplan o contratar a profesionales que lo sepan hacer, porque no nos están cumpliendo con detener a los delincuentes, no nos están cumpliendo con darnos seguridad y no pueden seguir teniendo el poder que tienen en la sociedad si nosotros seguimos viviendo con estos resultados. Y a eso es el llamado. No queremos ser un partido político, queremos ser una fuerza meramente ciudadana, capaz de organizarse y de poner contra la pared a la autoridad, porque pues ellos tienen el monopolio en servicios de seguridad y en servicios de justicia y no le cumplen a nadie. Julián, por último, ¿cuál es la reflexión que haces ante la decisión que ha anunciado el presidente López Obrador que no se reunirá con ustedes el domingo cuando lleguen a Palacio Nacional? Pues él dijo que no quería hacer un show y bueno, pues nosotros yo creo que lamentamos de que nuestras familias se pongan ahí donde los maten para hacer todo este show, ¿no? Los 40,000 muertos que han asesinado, pues es un show terrible para la autoridad y pues lamentamos que así sean las cosas, pero yo creo que esto ilustra dónde están las prioridades de la autoridad y creo que nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa de una manera que nadie se lo pueda escapar, porque la vida literalmente y la libertad está de por medio. Julián, ¿aún así conversarán ustedes con el Gabinete de Seguridad a su llegada? Pues conversaremos con el que sea. Yo no creo que esto es contra el gobierno en ese sentido, no creo que sea contra el presidente, pero pues él asumió el cargo y no puede pedirle paciencia a la gente, es que pues que sabe que los que mataron a nuestras familias ahí siguen rondando, quemando pueblos, asesinando más gente y que no son detenidos por quienes tienen los instrumentos para hacerlo. Publicaba yo el otro día que está a solamente 294 kilómetros el pueblo de Las Pomas en Madera que quemaron del sitio donde atacaron y masacraron a integrantes de los Langford Levarón y se atribuye, de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, al mismo personaje, el mismo que estaría detrás de este terrible hecho el 4 de noviembre, también estaría detrás de la quema de este pueblo de Las Pomas. Ese es el problema, que ellos básicamente tienen una carta, o sea, un cheque en blanco para operar de la manera que hacen. Terminan los policías, y digo, el director de seguridad pública, imagínate, los que tienen las armas, los que tienen autorizados para usarlos, y los bloquean para asesinar mujeres y niños. ¿En qué momento vamos a reaccionar nosotros para llamar a cuentas a los responsables de que ellos estén ahí? Tenía 14 años en ese puesto, esta persona que no solamente era el director de seguridad pública, sino tenía sumando otras personas armadas que andan entre nosotros como si fueran los protectores. Eso tiene que cambiar. Pues Julián, estaremos pendientes de la caminata y te agradezco que hayas estado nuevamente en el programa. Pues los invitamos a sacar su dolor caminando. Por favor, vengan con nosotros. Hay que unirnos todos para defender la vida. Gracias por estar con nosotros.